La noche en que enterraron a mi esposo, mi nuera se quedó en la cocina y me dijo que empacara mis cosas. La miré a ella, a los 3 hijastros a su lado, y solo dije una palabra. Está bien. Mi nombre es Rosalind Carter. Tengo 64 años, y esta es la historia de cómo una viuda en duelo se convirtió en la última persona que su familia esperaba que enfrentara. Quédate conmigo hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encantaría ver qué tan lejos puede viajar mi voz. Cuando Tom, mi esposo de 38 años, falleció, creía que la parte más difícil de ese día sería perderlo. Me equivoqué. La parte más difícil fue descubrir, solo horas después, lo que sus hijos realmente pensaban de mí. Vieron a una mujer que nunca había trabajado en sus ojos, una segunda esposa sin derecho a una familia ni un futuro. Creían que me desvanecería en silencio. Estaban equivocados, pero aún no lo sabían. El funeral tuvo lugar en una tarde gris en Boston. Los vitrales pintaban colores suaves en los bancos, mientras amigos y vecinos llenaban la iglesia. Tom había sido respetado, el tipo de hombre en quien la gente confiaba tanto en los negocios como en la amistad. Lucas, su hijo mayor, dio una elegía cuidadosa que hablaba de veranos de infancia junto al lago. Mariah, la hija, leyó un poema con manos temblorosas. Incluso Valerie, la primera esposa de Tom, logró un atributo cortés. Me senté en la primera fila, con el vestido azul marino que Tom siempre decía que hacía que mis ojos lucieran más brillantes. Para la mayoría de las personas allí, parecía una viuda callada que mantenía su dignidad, pero un par de ojos nunca dejaron de mirarme. Brooke, la esposa de Ethan, se quedó al borde de cada conversación, susurrando cada vez que yo me movía. Su sonrisa no transmitía simpatía, solo cálculo. Después del servicio, los invitados caminaron hacia nuestra casa para la recepción. Admiraron las antigüedades, pasaron los dedos por fotografías enmarcadas y especularon sobre el valor del estudio de Tom. Me quedé junto a la puerta de la cocina, asintiendo, agradeciendo, aceptando condolencias susurradas. Lo que más noté fue el silencio entre la forma en que Brooke se acercaba a Mariah, la mirada que compartía con Lucas, la rigidez en la mandíbula de Ethan. Cuando el último coche se alejó y la casa quedó en silencio, me volví para cargar los platos. Entraron pasos pesados detrás de mí. Brooke cruzó los brazos. Lucas y Mariah estaban cerca del mostrador, Ethan justo detrás. «Esta casa es demasiado grande para ustedes», dijo Brooke. «Es hora de que empiecen a buscar un lugar más adecuado». La cocina pareció inclinarse. Mi voz fue casi un susurro. «¿Me estás diciendo que me vaya?» La sonrisa de Brooke era delgada. «Nosotros te estamos diciendo que seas realista». Miré sus rostros, luego volví a los platos. «Está bien», dije. Esa noche, mientras la casa resonaba con sus voces dividiendo habitaciones y planeando futuros, empacé 2 maletas. Solo 2. Dejé las joyas en la caja de terciopelo, las obras de arte en las paredes, los vestidos de diseñador aún en sus fundas. Que piensen que se llevaron todo, que crean que me iba con las manos vacías. Llamé a un taxi y le pedí que me dejara en un hotel modesto cerca del aeropuerto Logan. En la recepción firmé el registro no como Rosalind Pierce, la viuda que todos conocían, sino como Rosalind Carter, mi apellido de soltera. Pagué en efectivo. Para la empleada era otra mujer cansada que viajaba sola, invisible, perfecta. En la pequeña habitación del hotel, me senté al borde de la cama y escuché el zumbido de los aviones sobre mi cabeza. El duelo me apretaba fuerte, pero junto a él comenzó a crecer otra cosa, algo más afilado, más frío, más deliberado. Me habían confundido con alguien sin poder, y ese error les costaría muy caro. La primera llamada que hice fue a Daniel Knox, el abogado de Tom, pero más importante, también el mío. Su voz era firme y cálida. «Lo siento por tu pérdida, Rosalind», dijo. «¿Cuándo podemos reunirnos?», pregunté. No hubo duda. «Mañana por la mañana,
y dime dónde ir. Parece que necesitas privacidad. La gente a menudo asumía que no tenía historia antes de Tom, como si mi vida empezara cuando me casé con él. La verdad era diferente. Mi primer matrimonio terminó cuando tenía 38 años. Mi esposo falleció de repente, dejándome no solo con el duelo, sino también con un portafolio cuidadoso que había construido, seguros, acciones y, lo más importante, un almacén en ruinas en Hudson Square, en Manhattan. En ese entonces, el edificio parecía un esqueleto de ladrillo viejo y ventanas rotas. La mayoría lo veía como un pasivo. Yo veía posibilidades. Con trabajo paciente y los contratistas adecuados, lo transformé en lofts justo cuando el vecindario empezaba a cambiar. En 10 años, el alquiler de esos lofts cubría más de lo que la mayoría de las personas ganaría en toda su vida. Aprendí rápidamente. Estudié los mercados, hice preguntas y traté cada decisión como una lección. Compré casas modestas, las revendí, invertí con cuidado y diversifiqué. Cuando me casé con Tom, ya era financieramente independiente, pero le permití tomar el protagonismo. Le gustaba ser el proveedor, el hombre con respuestas. Yo me contentaba con dejarlo. Para sus hijos, esto parecía ocio. Vieron a una segunda esposa que disfrutaba de comodidades que no había ganado. Nunca preguntaron acerca de mis días gestionando contratos, o sobre los informes mensuales que revisaba, o los abogados y contadores que respondían a mí. Su ceguera era conveniente, y mientras Tom vivía, cumplía su propósito. Pero ahora Tom ya no estaba, y sus suposiciones estaban a punto de enfrentarse a la realidad. A la mañana siguiente, Daniel Knox me encontró en un café tranquilo lejos de su oficina. Llevaba un maletín de cuero, su rostro serio como el de un hombre que había manejado demasiadas disputas familiares. Después de ordenar café, se inclinó. Dime exactamente qué ocurrió. Describí la escena en la cocina, la sonrisa de Brooke, los hijos de pie como un jurado. Le conté cómo me exigieron irme, cómo hablaron como si fuera una huésped que se quedaba más allá de lo debido. Su mandíbula se tensó. «No tienen idea, ¿verdad?», preguntó. Asentí con la cabeza. «Ninguna». Daniel abrió el maletín y sacó carpetas llenas de documentos. «Rosalind, tu difunto esposo transfirió casi todo a tu nombre hace más de una década. Propiedades, cuentas, intereses corporativos, cada rastro documental está limpio. Pueden desafiarlo, pero perderán». Por la tarde, me encontré con Olivia Park en el banco. Me saludó con simpatía, asumiendo que era para hablar de beneficios para sobrevivientes. En cambio, puse los documentos de Daniel sobre su escritorio. Ella miró las cifras y susurró: «No tenía idea». Sonreí tenuemente. Eso era lo importante. Juntos arreglamos transferencias, actualizamos beneficiarios y confirmamos que todos los títulos estaban fuera de disputa. No tenía prisa. Aún no. Brooke y los demás estaban ocupados mudándose a lo que creían que era suyo. Quería que estuvieran cómodos, despreocupados, convencidos de que habían ganado. Solo entonces les recordaría que las suposiciones pueden ser el error más costoso de todos. A mediados de la semana, llegaron camiones de mudanza a la entrada de mi casa. Desde el otro lado de la calle, me senté en un coche de alquiler con ventanas tintadas y observé. Brooke dirigía a los mudadores como una general en un campo de batalla, señalando el estudio de Tom, haciendo gestos hacia los dormitorios, ya reemplazando mi presencia por la suya. Lucas llevaba cajas de archivos como si estuviera tomando el control de algún trono. Mariah inspeccionaba la vitrina de porcelana como si estuviera eligiendo qué piezas conservar. Ethan rondaba detrás de su esposa, inseguro pero obediente. Dentro, rebuscaban en el viejo escritorio de Tom. Sabía lo que encontrarían: contratos obsoletos, agendas, registros fiscales de una firma de consultoría modesta que apenas alcanzaba los 40,000 al año. Nada sobre las propiedades, los fideicomisos o la cartera que manejaba. Se desconcertarían por las lagunas.
Susurrarían por la noche sobre documentos que no cuadraban, y todo el tiempo creían que yo estaba solo en una pequeña habitación alquilada, derrotado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ethan. Espero que ya estés instalado. Brooke está organizando la oficina de papá. Necesitaremos que firmes algunos formularios. Dejé que la pantalla se oscureciera sin responder. El silencio, sabía, podía ser más fuerte que las palabras. La siguiente lunes, entré en las oficinas de Gregory Shaw, el abogado que habían contratado. La sala de reuniones era grande, con una mesa pulida que podía acomodar a 20. A un lado estaban Brooke, Lucas, Mariah y Ethan, vestidos con trajes oscuros, con expresiones firmes y confiadas. Al otro lado, Daniel Knox y su colega Naomi Blake esperaban con calma. Tomé mi lugar entre ellos, colocando mis manos ordenadamente sobre la mesa. Gregory aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento de Tom. Su voz era plana, profesional, ensayada. Primero vinieron las declaraciones formales de buen juicio y voluntad. Luego llegó la parte que todos esperaban. A mis queridos hijos, Lucas, Mariah y Ethan, dejo la suma de $50,000 para cada uno, a distribuirse por igual. El silencio fue inmediato. Lucas se inclinó hacia adelante como si hubiera malentendido. Mariah frunció el ceño entrecerrando los ojos. La boca de Brooke se tensó, una línea controlada que ocultaba su ira. Ethan miró a su esposa en busca de orientación. Gregory continuó. A mi querida esposa, Rosalind Carter, dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, inversiones y pertenencias personales no especificadas de otra manera. La reacción fue explosiva. Brooke se inclinó bruscamente hacia adelante. Eso no puede ser correcto. ¿Qué incluye exactamente eso? Gregory pareció incómodo. Antes de que pudiera responder, Naomi Blake deslizó una carpeta sobre la mesa. Quizá primero deberíamos aclarar qué pertenece al patrimonio de Tom y qué no. Observé sus rostros con atención. Esperaban que protestara, que me encogiera, quizás que suplicara por una parte. En cambio me quedé en silencio, dejando que el peso de las palabras quedara en el aire. Por primera vez comenzaron a darse cuenta de que la viuda a la que habían subestimado tan fácilmente quizás no fuera tan indefensa como creían. Naomi abrió su maletín con lentitud y extrajo un montón de carpetas. El primer documento que deslizó sobre la mesa pulida fue una escritura de propiedad. Este es el título de la residencia Pierce, dijo con calma. Fíjense en el nombre. La propiedad ha estado a nombre de Rosalind Carter desde 2008. Tom Pierce conservó derechos de ocupación, pero tras su muerte, el control total pasó a ella. Brooke tomó el papel, escaneándolo con incredulidad. Esa casa era suya antes incluso de que ellos se conocieran. Daniel se inclinó hacia adelante. Correcto, pero en 2007, Tom refinanció usando capital aportado por Rosalind. Cuando se reemitió la hipoteca, se transfirió el título. Desde entonces, ha sido su propiedad. Apareció otra carpeta. Naomi continuó. Este es el portafolio de Carter Holdings LLC, establecida en 1996, únicamente a nombre de Rosalind. La compañía actualmente administra 17 propiedades en 3 estados. Lucas murmuró. Eso no puede ser real. Naomi sonrió tenuemente, imperturbable. Es muy real. 3 complejos de apartamentos en Manhattan, 2 edificios de oficinas en Boston, un almacén en Hudson Square recientemente tasado en $28 millones. Estas son solo algunas de las propiedades. Seguidamente mostraron registros bancarios, estados de cuenta que evidenciaban gastos del hogar pagados desde las cuentas de Rosalind durante años, impuestos, seguros, cuotas hipotecarias. La firma de consultoría de Tom había generado ingresos incidentales, nada más. Sus rostros pasaron del shock al horror. Se habían imaginado herederos de un imperio. En realidad estaban aprendiendo que ese imperio nunca perteneció a su padre. Los miré en silencio a cada uno. Durante décadas, permití que las suposiciones moldearan la historia de quién era. Hoy
esas suposiciones se deshacían, documento firmado tras documento firmado. Cuando la última carpeta fue colocada sobre la mesa, el silencio llenó la habitación. Gregory Shaw se movió en su silla, claramente incómodo por lo rápidamente que había cambiado el equilibrio. Las manos de Brooke temblaban sobre la madera pulida. Mariah miraba los papeles como si pudieran reescribirse si los miraba lo suficiente. Lucas se recostó, pálido. Ethan no tenía nada más que decir. Me levanté lentamente, ajustando mi chaqueta, y hablé con una calma que incluso me sorprendió. Tienen 72 horas para retirar sus pertenencias de mi casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Si es necesario, te desalojaré legalmente como intruso. Esto no es una negociación. Los ojos de Brooke brillaron con desesperación. No puedes estar en serio. Estoy completamente en serio, dije, recogiendo mi bolso. Querías que me fuera para que pudieras vivir en lo que creías que era tuyo. Ahora serán ustedes quienes se vayan. No tienes que gustarme, pero sí tienes que salir de mi casa. 2 días después, cuando regresé a la casa, encontré más autos en la entrada de lo habitual. Dentro, Brooke se sentaba rígidamente en la silla favorita de Tom, con sus padres, Tom y Linda Patterson, a su lado. Claramente habían sido llamados como refuerzos. Lucas y Mariah estaban cerca con cajas a medio empacar, mientras Ethan se apoyaba en la ventana, con aspecto derrotado. Linda se levantó cortésmente al entrar. Rosalind, nuestra hija nos dice que hay cierta confusión sobre el testamento. Quizás se pueda llegar a un acuerdo razonable. Asentí suavemente con la cabeza. No hay confusión. El testamento es claro. Lo que no entienden ustedes es que la casa y casi todo lo demás ya eran míos mucho antes de que Tom falleciera. Expliqué las escrituras, las transferencias, la cartera, todas las cosas que Naomi les había presentado en la sala de reuniones. La expresión de Linda cayó. Tom Patterson aclaró su garganta, claramente incómodo. Si lo que dices es cierto, entonces nuestra hija nos ha engañado. No queremos participar en esto. Se fueron en silencio, dejando a Brooke pálida y furiosa, sin su último apoyo. En una hora, Lucas y Mariah llevaron el resto de sus cajas a los autos. Ethan los siguió lentamente, sin mirarme ni una sola vez. Brooke se quedó con los ojos duros y llenos de resentimiento. «Esto no ha terminado», susurró. «Sí», dije con calma, abriendo la puerta para ella. «Lo está». Pasaron 6 meses antes de volver a escuchar sus voces. Para entonces la casa estaba en silencio. Mis días llenos de jardinería, lectura y la clase de paz que no había sentido en años. Una mañana de verano, mientras podaba rosas en el jardín de atrás, sonó el teléfono. La llamada se identificó como la doctora Elizabeth Chen del Mercy General Hospital. «Tenemos un paciente aquí que ha puesto como contacto de emergencia a usted», dijo. Mi corazón se apretó. «¿Quién?», pregunté. «Ethan Pierce». 20 minutos después, caminaba por el corredor estéril del hospital. Ethan yacía en una habitación privada, con la pierna enyesada, el brazo en un cabestrillo. Parecía más un niño que un adulto. Su rostro pálido, pero con ojos brillantes de alivio al verme. «Rosalind», susurró, «llegaste». Me contó que había tenido un accidente automovilístico. Intentó llamar a Brooke, pero su número estaba desconectado. Ella se había ido meses atrás, llevándose los últimos ahorros que quedaban. Su matrimonio, basado en el derecho y las ilusiones, se había desplomado. Ethan miraba al techo. Ella me dijo que se casó conmigo por el estilo de vida, no por mí. Su voz era vacía, como la de alguien que finalmente se quedó sin excusas. Acerqué la silla más cerca de su cama. «Lo siento mucho, Ethan», dije en voz baja. Él giró la cabeza hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Incluso después de lo que te hicimos?», asentí. «Sí, incluso después de eso». La voz de Ethan temblaba mientras intentaba explicar.
Esa noche, cuando Brooke te dijo que te fueras, supe que estaba mal. Supe que era cruel. Pero estaba tan enojado por el testamento que la dejé convencerme de que tú eras el problema. Estuve allí y no dije nada, y desde entonces he vivido con esa culpa cada día. Sus lágrimas caían libres. Me criaste, Rosalind. Estuviste desde que tenía 12 años, y lo tiré todo por la borda. Tomé su mano sana. Cometiste un error, uno terrible. Pero los errores, incluso los dolorosos, pueden convertirse en maestros. Me miró con esperanza desesperada. ¿Podemos empezar de nuevo? Respiré hondo. Sí, pero no como antes. No volveré a ser invisible. No me suavizaré para que otros se sientan cómodos. Si reconstruimos una relación, será honesta, con límites claros. No te rescataré de tus decisiones, Ethan. Tú te sostendrás por ti mismo. Asintió, con los hombros temblando. Entiendo. Haré el trabajo. Por primera vez desde el funeral de Tom, sentí que quizás un hilo de familia todavía podía volver a tejerse, no por obligación, sino por elección. Mirando hacia atrás, entendí que lo que sucedió no solo fue por dinero, fue por lo fácilmente que las personas confunden valor con posesiones. Mis hijastros creían que mi valor terminaba con la vida de Tom. Nunca preguntaron quién era yo, solo qué podía ofrecer. Esa ceguera les costó muy caro. Si hay una lección aquí, es esta. Mantén tus títulos y documentos en orden, sabe que te pertenece, y nunca dejes que las suposiciones cuenten tu historia. La documentación puede parecer aburrida, pero te protege cuando las emociones están a flor de piel. Una firma es un escudo, y una escritura clara habla más que cualquier argumento. Pero hay otra lección, más personal. El perdón no es lo mismo que olvidar. No borré lo que me hicieron, pero elegí no dejar que la amargura me definiera. Los límites protegen el corazón, tanto como los contratos protegen una casa. A quienes escuchan, pregunto, ¿qué límite nunca cederían, incluso por la familia? Compártanlo en los comentarios. Tus historias importan, porque en cada hogar hay momentos donde el amor y la lealtad son puestos a prueba. Al final, nunca se trató solo de la fortuna o los testamentos. Lo que reclamé no fue solo una casa o una cartera, sino mi propio lugar en mi vida. Durante años viví en silencio en las sombras, dejando que otros creyeran en una historia que nunca fue verdadera. Esa noche en la lectura del testamento, las sombras se levantaron para siempre. Si esta historia te habló, por favor dame gusta, comparte y dime desde dónde estás viendo, y si has vivido algo similar, deja un comentario. Tu historia puede ser la próxima que compartamos.